Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente. Determinar qué superficie define en R3 cada una de las siguientes ecuaciones. Acá, como ustedes ven, escribimos un boceto, pero vamos a justificar bien justamente cómo nos damos cuenta de cada una. Primero vamos a tener una idea. Vamos a arrancar primero con la A, que es la que ustedes ven acá a continuación. Voy a hacer un poco de trampa, y vamos a intentar primero dibujarla dentro de nuestra graficadora 3D como para tener una idea si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a venir de este lado, en nuestra calculadora de GeoGebra, y vamos a escribir la ecuación, x al cuadrado más z al cuadrado, que esto es igual a 1. Y efectivamente lo que ustedes ven es que es un cilindro, o sea que sí, efectivamente es un cilindro, pero vamos a tratar de ver, digamos, cómo nos damos cuenta o cómo podemos averiguar si es un cilindro o no de una forma un poquito más analítica. Y una de las maneras es, primero conociendo la ecuación, es decir, la fórmula que tenemos en cada caso, y otro sería básicamente con las trazas. ¿Qué son las trazas? Son, o las trazas, digamos, con los planos coordenados o con planos que tengan a una de las variables constantes. Entonces vamos cortando la figura y con eso nos vamos dando cuenta de cuál es la forma que tiene nuestro problema. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar de acá las trazas de nuestro problema. Entonces, en este caso, supongamos que yo de esta superficie, a la cual voy a llamar S, o S sub A, si quieren superficie A, voy a intersectarla con los planos I constante. O sea que en este caso una forma de mencionarlo sería I igual a K, donde K en este caso es un número real. Esto que acabo de escribir es la nomenclatura matemática sobre cual nosotros básicamente indicamos que estamos dando una variable constante. Es algo que se usa mucho en matemáticas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si planteamos nuestro problema como si fuera un sistema de ecuaciones, es decir, en este caso al pensar en una intersección estamos viendo las características. Y lo que nosotros vemos en esta ecuación, fíjense que la ecuación del cilindro, que tiene x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1, no contiene la variable y. ¿Y eso por qué? Bueno, básicamente no contiene la variable y porque es independiente de la variable y. Y eso quiere decir que si en este caso es independiente de la variable y, en este caso puede tomarse como que es una constante, ¿está bien? Y si nosotros lo tomamos como dos dimensiones, básicamente esto sería una circunferencia. Estamos hablando de que son una familia de circunferencias o circunferencias, que de hecho es lo que ocurre cuando ustedes ven al cilindro de frente. Si ustedes, por ejemplo, van a definir, en este caso supongamos que yo tengo y igual a 2, que es un plano vertical, que lo pongo acá en celeste, Bueno, justamente en este plano vertical ustedes ven que cuando se corta con el cilindro, lo que ustedes ven justamente es un círculo, Esto hay que usar un poco la imaginación, pero básicamente se entiende la idea, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa cuando ahora hacemos las trazas con x constantes, supongamos, ¿no? Entonces ahora voy a hacer la superficie A con x igual a una acá, que es una constante. La fórmula me quedaba como x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1, con x igual a k. Si ahora reemplazo, hago sustitución, por ejemplo, esto me quedaría k al cuadrado es igual a z al cuadrado, no, perdón, a mí, esto sería más z al cuadrado es igual a 1. Si lo despejo como z, me va a quedar z al cuadrado es igual a 1 menos k al cuadrado. Si aplico raíz cuadrada, me queda módulo de z, que es igual a la raíz de 1 menos k al cuadrado, y con lo cual voy a tener 2 z sub 1, que me va a quedar la raíz positiva, y z sub 2, que me va a quedar la raíz negativa. Y por supuesto, en ambos casos, hay que tener en cuenta que el dominio de ambas raíces debe ser mayor que 0. Entonces digo, 1 menos k cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces menos k cuadrado mayor o igual a menos 1. Ahí, si lo paso dividiendo el menos 1, me queda k cuadrado menor o igual a 1. Luego tengo módulo de k. Ahora lo resuelvo, ¿no? Digo, módulo de k me queda menor o igual a 1. Y en este caso, k me va a quedar como entre menos 1 y 1, ¿verdad? Si vamos al gráfico, fíjense que en este caso supongamos que yo tengo z igual a 0, por ejemplo, vamos a hacer tres planos. Z igual a 0, que sería el plano coordenado del piso, Luego puedo moverlo, por ejemplo, para z igual a 1, que es justo el tope, Y puedo moverlo también para z igual a menos 1, que sería el de la base. Entonces, esto es importante porque básicamente fuera de esto no tengo intersección.
¿sí? Eso es importante tenerlo presente, ¿está bien? Entonces, básicamente lo que tengo acá son esto, que son rectas, son familias de rectas, ¿sí? Son familias de rectas donde, obviamente, las rectas donde es válido la intersección siempre va a ser para estos intervalos, ¿ok? Porque fuera de ellos no hay intersección, ¿está bien? Y lo mismo si hacemos, ¿sí?, la superficie A intersección con Z igual a una constante, ¿está bien? Va a ser casi el mismo desarrollo de lo que acabo de marcar, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido. En este caso, x al cuadrado más k al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Si despejo x al cuadrado me queda de esta manera, me va a quedar ambas figuras. Fíjense, casi es gemelo con lo que acabo de hacer en el caso anterior, por supuesto, ¿no? Pero voy a tener acá dos raíces, ¿no? En este caso, y lo que voy a tener en ese caso sería lo mismo. Si el intervalo de k va a ser entre menos 1 y 1 y estamos hablando de rectas. Si vamos a la gráfica, ¿sí? Si yo voy a poner los casos de x igual a 1, ¿sí?, que es este plano en celeste, supongamos que tengo x igual a menos 1 y 1, ¿sí?, que son estos dos planos. Fíjense que por fuera de ellos dos no hay intersección posible, ¿está bien? Entonces, nada, es para tenerlo en cuenta como nosotros lo vemos a continuación. Entonces, la conjunción de que en una cara tengamos círculos, en otras tengamos rectas, ¿sí?, y haciendo el dibujo, eso nos da una idea visual de con qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Fíjense, vamos a aplicar el mismo criterio para las otras dos figuras. En este caso, tenemos esto de que acá spoileamos que es un paraboloide, ¿no? Tenemos z es igual a menos x al cuadrado menos 3y cuadrado. Vamos a hacer el dibujo, ¿no? Vamos a venir acá, vamos a hacer el dibujo como corresponde de todo esto. Y en este caso vamos a tener, ¿verdad? Entonces tenemos z es igual a, en este caso z es igual a menos x al cuadrado, ¿sí?, menos 3y al cuadrado, ¿verdad? Vamos a tener que tengo que ajustar un poquito la fórmula. Y me quedaría, efectivamente, como ustedes ven acá, un paraboloide, ¿ven? Básicamente, eso es, digamos, a simple vista lo que aparenta ser paraboloide en sentido negativo, ¿está bien? Bien, de vuelta podemos aplicar la misma teoría con las trazas, ¿sí? Podemos hacer las trazas de todo, ¿sí?, y ver qué es lo que nos queda. Lo voy a hacer más sistemático ahora, ya que estamos un poco más prácticos. Y ver básicamente qué es lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir acá, ¿sí?, vamos a dividir los tres tipos de trazas que tenemos para nuestro problema y vamos a verlo de la siguiente forma, ¿no? Entonces vamos a venir acá, en este caso digo, supongamos que tengo z es igual a una constante k, ¿sí?, donde k pertenece a los reales, ¿no? Constante. Entonces tengo menos x al cuadrado menos 3y cuadrado es igual a una constante. Si ahora multiplico por ambos lados por menos 1, esto me quedaría x al cuadrado más 3y cuadrado es igual a menos una constante, ¿está bien? Y en este caso lo puedo pensar de la siguiente forma, supongamos que lo que quiero es que me quede igualado a 1, entonces tengo que dividir por menos k. Entonces en este caso esto me quedaría x al cuadrado sobre menos k, mantengo el signo, ahora van a ver por qué, y acá lo mismo, ¿sí?, y cuadrado sobre menos k dividido 3, ¿está bien? Y esto es igual a 1. ¿Por qué parece raro por cómo lo escribí, pero tiene un sentido? ¿Por qué? Porque básicamente lo que estoy diciendo con esto es que esto se asemeja a la forma de una elipse, ¿sí?, o de una familia de elipses, ¿está bien? O sea, tiene, o lo hago que tienda a algo que yo conozco, que es una familia de cónicas o cuádricas conocidas. Esto sí, lo pueden hacer, siempre y cuando lo puedan hacer es bueno porque de alguna manera los llevan a algo conocido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que para las elipses, ¿sí?, nosotros vamos a tener que ¿sí?, los radios mayores y menores deben ser mayores a 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este caso, por ejemplo, yo diría menos k es algo que es mayor o igual a 0, con lo cual k debería ser menor o igual a 0. Y lo mismo en este caso, menos k sobre 3, que en este caso es mayor o igual a 0, k también debería ser menor o igual a 0. Y eso es lo que ocurre, porque fíjense que los planos de z, con los cuales nosotros estamos trabajando, son z negativos. Fíjense, z igual a menos 1, que está acá abajo. Si voy con menos 2, que está un poco más abajo, o inclusive si voy a hacer zoom out, ¿está bien?, son siempre planos negativos. Esto puede parecer un poco raro, un poco bizarro, pero fíjense que si uno lo lleva a algo más conocido, tiene cierto sentido, ¿está bien? Vamos a hacer ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo x constante? ¿Sí? De vuelta acá, que es un número real. Entonces tengo z es igual a menos una constante al cuadrado menos 3y cuadrado. Y si lo pongo como una familia de funciones, en este caso,
lo que me queda básicamente es una familia de parábolas, porque acá la única variable es y, o sea, z en función de y, si la otra letra es una constante, y son parábolas negativas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a poner, supongamos, x igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? X igual a 1, que es este plano, fíjense que corta a nuestra gráfica, la intersección con lo rojo es efectivamente una parábola negativa. Entonces, tiene sentido en nuestro análisis de la figura, ¿saben? La conjunción de parábola con lo otro. Y la misma historia, lo mismo va a ocurrir si coloco y igual a una constante, ¿sí? De vuelta con k que es perteneciente a los reales, ¿no? Diría z es igual a menos x al cuadrado menos 3k cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es solamente una función de x, ¿sí? Entonces, de vuelta tiene la misma forma, ¿ok? En este caso, lo que vamos a tener es eso, ¿sí? Que vamos a tener que también es una familia de parábolas. Entonces, la conjunción de elipses más dos parábolas hace que nosotros tengamos un parábola. Por supuesto que esto es importante, las trazas nos ayudan a visualizar el problema en su conjunto, ¿también? Y entenderlo de una forma macro y entender qué es lo que pasa, pero siempre es importante que las trazas nos tienen que ayudar a hacer el dibujo final. Ese es el objetivo final que tiene este problema. ¿Está bien? Vamos ahora con el último, ¿sí? Con este, que acá decimos que es una elipsoide, vamos a ver por qué, ¿no? Primero, como siempre, vamos a dibujarlo con nuestra graficadora y confirmar si estamos en lo cierto o no. Entonces venimos de este lado, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas, vamos a borrar acá los gráficos anteriores y simplemente lo que yo voy a hacer es copiar, ¿está bien? La ecuación y ver básicamente cuánto nos queda de todo esto, ¿está bien? Entonces acá nos va a quedar como menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener menos x al cuadrado, ¿sí? Luego vamos a tener más y al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y luego tenemos más z al cuadrado. Todo esto es igual a 1, ¿verdad? Bien. Y vamos a ajustar un poquito. A ver cuánto nos queda. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando a medida que voy poniendo. No me está esperando, ¿no? Pero bueno. Parece bastante raro. Pero fíjense que he ahí una determinada forma, ¿no? Esto es raro, ¿no? Pero fíjense que efectivamente es lo que se llama un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Hiperboloide de una hoja. ¿Por qué hiperboloide? Bueno, si ustedes lo miran en perspectiva, ahora vamos a hacerlo con las cuentas, pero lo que yo tengo al cortarlo con planos son hipérbolas, ¿sí? Y es de una sola hoja porque efectivamente es un continuo. ¿Está Si yo cambio alguno de los parámetros de aquí, supongamos, ¿sí? Le pongo un número negativo, ya pasa a ser de dos hojas, y si es positivo es de una sola, ¿sí? Tiene una lógica esto, vamos a ver por qué. Entonces lo mismo, vamos a replicar lo mismo que hicimos en el análisis anterior, vamos a dividir acá y estudiar cada una de las trazas y ver con qué nos enfrentamos, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿sí? Voy a venir acá y digo qué pasa si tengo x constante, ¿está bien? Entonces me queda menos k cuadrado más y cuadrado sobre 4 más z al cuadrado es igual a 1. Fíjense que ahora mis únicas variables son estas dos, y cuadrado y z cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ordenarlas, dejarlas de un lado solo, y pues paso el resto para el otro lado, ¿sí? Entonces digo, en este caso, y cuadrado sobre 4 más z al cuadrado es igual a 1 más k cuadrado, ¿sí? Y de vuelta, ¿sí? Esto tiene, digamos, un aspecto muy similar a las elipses, ¿sí? Pero para eso necesito hacer un ajuste, ¿sí? Necesitaría, por ejemplo, dividir ambos lados por el término que aparece acá, que es 1 más k cuadrado, dividir todo el término, ¿sí? por este otro, de manera de que me quede un 1, igual que hicimos la vez pasada. Entonces esto nos queda y cuadrado sobre 4 por 1 más k cuadrado, ¿sí? Más z al cuadrado sobre 1 más k cuadrado, que esto es igual a 1. Y lo que tenemos es que es una familia de elipses, ¿sí? Ahora, como ustedes bien saben, los denominadores, ¿sí? Deben ser mayores que 0, porque son números que en definitiva están al cuadrado. Entonces, tanto 1 más k cuadrado debe ser mayor o igual que 0, y a su vez 4 por 1 más k cuadrado debe ser mayor o igual a 0 para que esta ecuación tenga sentido, o por lo menos para saber en qué números tiene sentido la ecuación, ¿sí? Entonces digo, bueno, k cuadrado
es mayor o igual a menos 1. Como esto es válido para todos los números, diría k perteneciente a todos los reales. Y acá lo mismo, sí, misma conclusión. Si ustedes se fijan, ¿sí? Lo que tenemos es que, como es un hiperboloide de una sola hoja, ¿sí? Vamos a tener que todos los radios, todos los k van a ser válidos, ¿ok? Y no va a haber ningún z constante, ningún x constante, mejor dicho, con nosotros hayamos dibujado, donde esto no se cumpla. ¿Está bien? Así que eso no va a ser un problema para nosotros. Fíjense, en este caso puedo poner un x4, ¿sí? Que es el que ustedes ven acá, ¿sí? De vuelta da una elipse. Puedo poner un x0, ¿sí? De vuelta es el que da acá en el medio. Ninguno de estos tiene problema, ¿sí? Entonces, en ese caso no hay inconveniente. Bueno, vamos a hacer ahora el otro, ¿sí? El de y constante. Entonces digo, menos x al cuadrado más una constante al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado es igual a 1. Las únicas variables que me quedan son efectivamente x y z, ¿sí? Así que voy a pasar esto restando al otro lado. Voy a poner z cuadrado primero y x al cuadrado restando después, ¿sí? ¿Por qué lo hago esto? Justamente porque lo que quiero es que tenga el aspecto de una elipse, ¿sí? Perdón, de una hipérbola. La hipérbola básicamente tenemos el primer término positivo y el segundo negativo. Esto no es estrictamente así, pero generalmente la mayoría de los libros de texto lo trabajan así que no hay variaciones ahí, ¿está bien? Y igualmente, la forma que dije antes, voy a dividir ambos términos por esta constante, ¿sí? En este caso, si nos ponemos un poco finos y exquisitos, vamos a ver que voy a buscar un denominador común acá, voy a buscar multiplicar por 4, ¿sí? Cosa de que voy a tener z al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 4 menos k cuadrado sobre 4. Y ahora, al momento de dividir, esto me queda z al cuadrado sobre 4 menos k cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado sobre 4 menos k cuadrado sobre 4, ¿sí? Todo esto es igual a 1, ¿sí? Que es efectivamente lo que nosotros vemos es una familia de hipérbolas, ¿sí? Y lo mismo que antes, el número que está aquí abajo debe ser positivo. Entonces digo, 4 menos k cuadrado sobre 4 debe ser mayor o igual que 0, mayor a 0, mejor dicho. Acá tengo que hacer esa pequeña aclaración por las dudas. También mayor que 0. Y en este caso tengo 4 menos k cuadrado que es mayor que 0, o sea, menos k cuadrado es mayor que menos 4, o sea que k cuadrado es menor que 4, o sea que el módulo de k es la raíz de 4, que es 2, o sea que k va a estar entre menos 2 y 2. Eso quiere decir que nuestras hipérbolas van a tener unas determinadas asíntotas o un determinado grado que no se puede cambiar. ¿Está bien? Si vamos a la gráfica, supongamos que yo en este caso lo vamos a cortar la gráfica. Si ustedes lo miran, ¿sí? Efectivamente, las hipérbolas van a tener ciertos cortes que tienen una determinada pendiente, pero nada más. Que es un poco la limitación que vimos recién. Y finalmente, nos falta hacer la traza con z, que va a correr la misma suerte, ¿sí? En este caso, z es constante. Vamos a tener menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 más una constante al cuadrado que es igual a 1. Las únicas variables que nos quedan son estos dos términos en amarillo, todo el resto es constante, ¿sí? Entonces lo mismo, pongo primero el término que es positivo, después restando el término negativo con el menos, esto me queda como 1 menos k cuadrado, ¿sí? Ahora voy a dividir ambos lados, ¿sí? Por 1 menos k cuadrado, ¿está bien? Justamente para ir a la fórmula que dije antes, ¿sí? La fórmula de la elipse, de la hipérbola, perdón. Entonces esto me queda 4, 1 menos k cuadrado, menos x al cuadrado sobre 1 menos k cuadrado, que esto es igual a 1. De vuelta, acá vamos a tener una familia de hipérbolas. Y de vuelta la misma limitación, ¿sí? En este caso, 4 por 1 menos k cuadrado, que tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces en este caso, todo esto mayor que 0, o sea que 1 menos k cuadrado tiene que ser mayor que 0, o sea que menos k cuadrado es mayor que menos 1, k cuadrado es menor que 1, módulo de k es menor que 1, por lo tanto k va a estar limitado entre 1 y menos 1, ¿sí? Y con eso, básicamente con las trazas, juntando las trazas y haciendo el dibujo, es que nosotros nos damos cuenta con qué tipo de figura estamos tratando en su defecto.